Y habíamos quedado la clase pasada con un ejercicio que les dije que comenzábamos esta clase. Segunda, ¿verdad? Habíamos quedado en caída libre, habíamos visto que caída libre en realidad solo es un caso especial del movimiento uniformemente acelerado. Simplemente es que ya conozco de antemano la aceleración y es constante. Y bueno, habíamos visto este ejercicio y aquí habíamos quedado. Entonces continuemos acá, de por sí este tema nos va a servir para lo que tenemos que ver hoy. Dice, una mujer enamorada lanza verticalmente hacia abajo un osito de peluche desde un edificio alto hasta la base del edificio donde lo atrapará su novio. Si la rapidez con la que el osito sale de la mano de la novia es de 2 metros por segundo y la novia lanza el osito desde una altura de 45 metros, hay que responder lo siguiente. Hay dos casos. En el caso A, al pobre novio le dicen que es muy torpe y que no atrapa el osito. Yo digo que es inteligente, pero bueno, ya vamos a ver por qué. Dice que el osito, me pregunta cuánto tarda en caer hasta el suelo. En el caso B, es muy ágil, sí, el tipo lo logra atrapar, no se lo recomiendo para su salud, pero lo logra atrapar y dice que sus manos, ¿verdad? A la altura al que lo atrapa es 1.75 metros de altura. Entonces veamos esos dos casos. En ambos casos queremos saber cuánto tiempo tarda el osito en caer. Entonces saquemos los datos, aquí está para la parte A. ¿Cuál es la posición inicial del osito? En la parte A. 45 metros. Perfecto. 45 metros. ¿Cuál sería la posición final del osito? Cero. Exacto, llegas al piso. ¿Cuál es la velocidad inicial del osito? 2 metros por segundo. 2 metros por segundo, pero ¿eso es la velocidad o la rapidez? Rapidez. Es la rapidez. ¿Hacia dónde se mueve el osito cuando sale la mano de la novia? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, ¿cómo puedo decir yo ese hacia abajo de manera matemática? Porque dice aquí pongo Menos hacia. 2. Exacto. ¿No? Entonces la velocidad inicial es menos 2 metros por segundo. Bueno, podemos decir, para ser estrictos, que va en la dirección de J y decir que J es la vertical, ¿verdad? Si uno quiere ser ahí muy estricto con el vector. Pero con solo poner aquí el menos, ya le estamos dando la dirección. No conozco la velocidad final. La aceleración. ¿Conozco cuál es la aceleración? 9,8 metros por segundo. Perfecto. 9,8 metros por segundo. Y así, lo dejo así, 9,8 nada más. ¿Hacia dónde va esa, por segundo al cuadrado? ¿Hacia dónde va esa aceleración? Hacia Hacia abajo. abajo igual. Hacia Igual con abajo. negativo. Perfecto. Acuerdo con los signos. Y el tiempo es lo que me piden. Eso es lo que quiero averiguar. Voy a quitar eso de aquí. El tiempo es lo que me piden. Entonces, eso es lo que tengo que despejar. A ver, aquí tengo las ecuaciones. Vámonos a mano. Muy bien, entonces, ¿cuál ecuación uso para averiguar el tiempo si no conozco la velocidad final? A 3. Perfecto, podemos usar la 3. Exacto. La tercera. Ujú, muy bien. Ok, entonces vamos despacito. Lo primero que voy a hacer es a la ecuación quitarle lo que se haga cero. Bueno, lo único que se hace cero es la posición final. Un segundo. Entonces solo esa posición final se hace cero. Es lo único que quito. ¿Ah? Entonces aquí en vez de esta X lo que tenemos es un cero. Hagámoslo más pequeño. Okay. Muy bien, entonces necesito empezar a acomodar esto. Ok,
Ok, lo primero sería entonces... No hay nada que acomodar. Lo dejamos así. Eh, tengo una posición inicial, tengo una velocidad inicial y tengo aceleración. Esto es una cuadrática, entonces la forma más sencilla de resolver esto es metiéndolo en la calculadora, ¿verdad? Tengo tres constantes, la A mayúscula, la B mayúscula y la C mayúscula. ¿Verdad? Modo 5.3 para las calculadoras viejas. La A mayúscula es lo que va con el tiempo al cuadrado. Entonces, en nuestro caso sería la aceleración entre 2, o sea, sería menos 9,8 dividido entre 2. Eso sería menos 4.9. A ver. Sí, menos 4.9. Esa sería la primera constante que meto. La segunda constante B va con solo el tiempo, y con el tiempo está a menos 2 metros por segundo de la velocidad. Y la C es la constante que queda sola, 45. Entonces eso nos va a dar Perdón, una dos tiempos. preguntilla. Dígame. ¿Por qué la aceleración la dividió entre 2? Porque eso salía de la integral. Ah, ok, estamos retomando la... Ok, sí, listo. Gracias. Con gusto. Ok. Cuando metemos en la calculadora tengo dos opciones, el tiempo 1 y el tiempo 2. ¿Cuánto le da cada una de esas opciones? 2.83 y negativo 3.24. 3.83 menos 3.84. 24. Gracias. Ok. Tengo esos dos tiempos. ¿Cuál escojo? El positivo. El positivo, ¿verdad? Escogemos este. ¿Verdad? Si uno lo quiere ver, ¿qué es lo que me está dando ese negativo? En realidad ese negativo, ¿verdad? Yo sé que la trayectoria que hace ese osito sería como algo así, más o menos, ¿verdad? Voy a inclinar esto un poco más. Ok. Entonces, el osito sale desde cierto punto acá. Ok. El osito sale de ese punto, ¿verdad? Y entonces nosotros sabemos que a partir de ese punto se mueve hacia abajo, ¿verdad? Eso ya lo sabemos porque sabemos que tiraron al osito hacia abajo. Muy grande esa flecha. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esos dos tiempos corresponden a dos cosas. El primer tiempo, el positivo, es el tiempo que le toma desde el punto en el que lanzaron al osito llegar hasta el suelo. El otro tiempo negativo es el tiempo que le hubiera tardado si lo hubieran tirado hacia arriba y hubiera hecho toda la otra trayectoria. Aquí nosotros distinguimos porque usamos bien los signos. Vean que aquí hay un signo mal puesto y la respuesta cambia de signo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Verdad? Sobre todo, si la velocidad hubiera sido positiva, los signos de la respuesta me dan al revés. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los signos que yo le meto. Entonces, esa es la parte A. ¿Okay? Ahora, en la parte B, tenemos el mismo novio, solo que en la parte B cambian algunos datos. ¿Cuál es el dato que cambia en la parte B? Solo hay uno que cambia. X. La posición final, Ajá, ¿cuánto vale ahora? 1.75. Perfecto. Entonces, usamos la misma lógica, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Sí, usamos la misma lógica, solo que aquí, en vez de decir que la X es 0, ¿verdad? Y ahora sí tengo un valor de X final.
lo que voy a hacer es pasar esa X final al restar al otro lado. ¿Verdad? Que aquí restando. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque ocupo que esto quede igual a 0. Entonces, lo dejo ir restando. Ahora, ¿eso qué significa? Eso significa que aquí voy a tener entre paréntesis. Lo voy a poner entre paréntesis. Normalmente uno no les pone los paréntesis porque se lo estoy poniendo para que quede mucho más claro. Esto que estoy poniendo entre paréntesis sería el valor de C, ¿verdad? Que sería lo primero que uno resta. Perdón, sería el valor que está sin el tiempo, ¿verdad? Entonces, esto de aquí va a ser mi C. La B es la misma. La A es la misma, ¿verdad? La A es la misma. Entonces, cuando vengo acá, pongo mis valores. Tengo la misma A, la misma B. Lo único que tengo que corregir es la C, que ahora a 45 le resto 1.75. Y eso va a dar 43.25. ¿Sí? ¿Y cuánto les queda entonces los tiempos? T1 y T2. Me quedan 2.77 y menos 3,18. Vean que la diferencia es mínima. Sería 18, profe. 18, gracias. Perdón ahí. Vean que la diferencia es mínima. La diferencia entre el tiempo 1, que es el que vamos a escoger, y el tiempo 1 de la vez pasada, en realidad es de 0.06 segundos. Okay, entonces, yo no llamaría torpe al novio. Y más allá que eso, calculemos la velocidad final, porque el pobre enunciado, o sea, el pobre novio sale perdiendo aquí, y nadie toma en cuenta la velocidad a la que iba el osito. Para la velocidad final voy a usar la primera ecuación, ya que conozco el tiempo. Entonces, la velocidad inicial es menos 2 metros por segundo, la aceleración menos 9,8, multiplicado por el tiempo, 2.77, ¿cuánto les da? Profe, no entendí por qué fue que en esa fórmula restó X1 menos X. La de arriba. Ajá. Ah, ok. Porque para poder usar modo 5.3, ¿verdad? Que sería ese modo de la calculadora que me resuelve la cuadrática, que les recomiendo que hagan eso. Se puede hacer por fórmula general también si quieren, pero ya que pueden usar calculadora, usémoslo. Para poder usar eso necesito que la ecuación cuadrática sea igual a 0. Entonces lo que Ah, ok, hago es... nada más pasó a restar y como que o sea, nada más lo puso entre paréntesis como para tener los mismos valores y ya. Ujú, ujú. Sí, lo puse entre paréntesis para hacer énfasis que ese paréntesis es el valor de C. Ok. En el chat me dicen que la velocidad final es 29.14, pero esto no nos dice mucho, esto está en metros por segundo. Pasémoslo a una unidad que sí nos diga algo, entonces decimos en 1 kilómetro hay 1000 metros. Y hay 3600 segundos en una hora. ¿Cuánto les queda una vez que lo convierten? Menos 104,9. Menos 104,9 kilómetros por hora. Entonces yo no sé ustedes, pero por salud uno no atrapa ese osito, ¿verdad? No, no. Primero, tiene 0.06 segundos para evitar que caiga al suelo.
y segundo viene a 104 kilómetros por hora, 109 kilómetros, 105 kilómetros por hora. Yo no sé ustedes, pero lo que ustedes es dejar que el cosito caiga. Bueno, y aún así usted va a quedar como el novio malo que nunca lo atrapó, pero bueno, eso es otra historia. Dudas con la física. O bueno, también la moraleja puede ser no tire ositos de peluche desde 45 metros de altura. Tal vez eso sería una mejor moraleja. Pero bueno, dudas con... Dígame. Y la velocidad es negativa porque va para abajo. Exacto. Exacto. Y siempre se tiene que tener en kilómetros por hora. No, yo aquí lo pasé a kilómetros por hora porque decir 105 kilómetros por hora, ustedes saben que es rápido. Todos tenemos una idea de cuánto es 105 kilómetros por hora, más o menos. Pero decir 29 metros por segundo, como que es difícil a veces dimensionar qué tan rápido son 29 metros por segundo, ¿verdad? Como que estamos acostumbrados a las unidades de kilómetros por hora porque los carros se mueven en kilómetros por hora. O bueno, medimos la velocidad de los carros en kilómetros por hora. Entonces, es fácil imaginarse más o menos qué tan rápido o qué tan lento es algo cuando está en kilómetros por hora. Es un poco más difícil tener esa misma sensación de qué tan rápido es en metros por segundo. Entonces, solo por eso lo hice. Si no se les pide una unidad en específico, lo pueden dejar en metros por segundo, no hay problema. ¿Verdad? Sí tienen que indicar qué unidad están obteniendo, ¿verdad? Eso sí es fundamental. No pueden simplemente dejarlo sin unidades. Ok, ¿dudas con el ejercicio como tal? ¿O alguna otra duda con respecto al ejercicio, mejor dicho? No, Profe, dígame. siempre tenemos que usar todas las fórmulas o es solo como para probar. ¿En qué sentido todas las fórmulas? No entiendo. O sea, yo aquí saqué la velocidad final solo como para tener una idea y justificar por qué el novio no es torpe. No, pero no hay que usar todas las fórmulas. Lo recomendable es escoger la fórmula correcta y se usa esa. Vea que para la parte A ni siquiera calculé la velocidad final. No me interesó ahí. Ok. Ok, ¿alguna otra pregunta o pasamos de tema? Ok, pasemos de tema. Entonces, el siguiente tema es muy parecido, es diferente, pero es muy parecido. Y es el movimiento en dos dimensiones. Entonces, primero, un comentario sobre la suma de vectores, ¿verdad? Cuando nos movemos en dos dimensiones, lo que estamos haciendo es desplazándonos, ¿no? Y entonces, desplazándonos en un mapa, como el primero que vimos en la primera semana. No, el lunes de la semana pasada. Entonces, lo que tenemos son flechas sobre el mapa. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno lo que hace es tratar de simplificar ese movimiento de la mejor manera posible, la manera más sencilla. Aquí, por ejemplo, tengo cierto movimiento. La primera imagen, esta acá es un poco compleja, yo sé, de seguir porque tiene muchas flechas. ¿Qué es el movimiento que quería representar? Empiezo en el punto rojo, me muevo por la primera línea, me muevo por las líneas que son sólidas, las líneas punteadas son componentes. Entonces me muevo por la primera línea sólida, llego hasta ese punto. Luego me muevo por la siguiente línea sólida, llego hasta ese punto. Me regreso por la siguiente línea sólida y llego hasta el punto azul, que sería el final, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el desplazamiento total? El desplazamiento total es esta línea rosada que va desde el rojo hasta el azul.
Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, yo puedo agarrar cada uno de esos movimientos. Tuve 3 movimientos, el primer movimiento, el segundo movimiento, el tercer movimiento. Calcularle sus componentes, ¿verdad? Tal vez aquí puedo, en esta imagen de acá, quitar las flechas que quede un poco más limpio. Ahí está, un poco más limpio, ¿verdad? El primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento. Yo lo puedo sacar cada uno de esos desplazamientos, en cada uno de esos movimientos, a cada desplazamiento sacarle sus componentes y darme cuenta que en realidad puedo calcularlo completamente por separado, ¿verdad? No hay nada en este caso en Y que me obligue a hacer de cierta manera y no hay nada en X que me obligue a hacer de otra manera. Entonces, puedo agarrar todas las componentes en X, ¿verdad? Y ponerlas juntas. Entonces voy solo la primera componente en X, la segunda componente en X, la tercera componente en X. Y el vector resultante en X sería un vector que va desde el puro inicio en X hasta el puro final en X, ¿verdad? Juntando todas las otras flechas. Y lo mismo pasa con el Y, ¿verdad? El primer movimiento en Y, el segundo movimiento en Y, el tercer movimiento en Y. Y el vector en Y, ¿verdad? El resultante en Y o el desplazamiento total sería desde el puro inicio en Y hasta el punto final en Y, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces agarro esas dos componentes rosadas. Esta aquí tal vez tiene mucha cosa. Se enreda. Mejor verlo así, ¿verdad? Entonces, esta aquí toma desde el primer movimiento. Aquí solo estoy viendo los componentes en X. ¿Verdad? Y cuando hago lo mismo en Y, más sencillo. ¿Verdad? Tomo desde el primer punto en Y hasta el último punto en Y. Tal vez verlo así mejor. ¿Verdad? Entonces después agarro esa última flecha que es la rosada y con esas dos componentes logro sacar entonces el vector desplazamiento final. Juntar todos los movimientos significa sumarlos. Sí, juntarlos es sumarlos. Sí, juntarlos es sumarlos. Me preguntan en el chat, sí, cuando yo digo que estoy juntando los movimientos es sumarlos. Sí, porque en este caso es progresivo, ¿verdad? Y es acumulativo. En ese sentido, entonces, al usted agregarlo todo uno tras del otro, ¿cómo lo agrega? Sumándolo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tener es básicamente esto. Por un lado, puedo analizar lo que pasa en Y, ¿verdad? Y por otro lado, puedo analizar lo que pasa en X. ¿Por qué? Bueno, porque los vectores, los ejes de los vectores, los componentes son linealmente independientes entre sí. Y entonces, el movimiento es linealmente independiente entre sí. Entonces, por el momento no me tengo que preocupar de lo que pasa en X y lo que pasa en Y en conjunto, ¿verdad? ¿Cuál es la clave? La clave aquí es buscar variables que sí se compartan. Pero vean que la mayoría de las variables en Y son independientes de la mayoría de las variables en X, ¿verdad? La posición en Y, la velocidad en Y, incluso la aceleración en Y son 3 variables que ni se enteran de la posición en X, la velocidad en X y la aceleración en X. ¿Cuál es la variable que normalmente se comparte? El tiempo. ¿Verdad? Normalmente cuando tengo un movimiento así sobre el espacio, lo que comparten los diferentes ejes es el tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque duré el mismo tiempo en X, yendo, viniendo y volviendo a ir, que el tiempo que duré en Y, subiendo, subiendo y volviendo a bajar. ¿Verdad? Duré la misma cantidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es así como en general, ¿qué es lo que está pasando? Ahora vamos a analizar
un tipo de movimiento, aquí los comentarios son los mismos que acabo de decir, uno lo que aprovecha es que son linealmente independientes para separar el eje Y y el eje X. Y bueno, vamos a aprovechar esa independencia para poder analizar ciertos movimientos donde el vector aceleración pueda tener 0 en un eje y algún valor en el otro. ¿Okay? Y esto se puede decir, claro, porque el eje X y el eje Y no tienen por qué estar mezclados, no hay nada que me obligue que el eje X y el eje Y tengan el mismo valor. Y esto sucede mucho, y vean que entonces aquí vamos a tener para el eje X el primer movimiento que vimos la semana pasada, que era el movimiento rectilíneo uniforme, donde avanza a un ritmo constante, solo salió una ecuación, todo era bonito. Y para el eje Y lo que vamos a tener es una aceleración constante con algún valor, en donde dice cumple lo que acabamos de ver. Hay 4 ecuaciones, hay que ver cuál es la ecuación, y bueno. ¿Y en qué movimiento vamos a hacer eso? Bueno, ahorita vemos. Primero hagamos un ejemplo. Antes de pasar a este movimiento específico con un eje en 0 y el otro con cierto valor. Antes de pasar ahí, lo primero vamos a hacer este ejercicio en donde, bueno, aquí ya yo lo escribí por ustedes. Bueno, me acuerdo si me toda esa información. Ok, entonces dice, vamos a suponer que el vector de posición de una partícula está formado por un vector R que tiene una función, pero un vector R que depende del tiempo, que tiene una función X que depende del tiempo en el eje Y, más una función Y que depende del tiempo en el eje J. ¿Sí? Y entonces aquí me dan la función X y la función Y. ¿Verdad? Entonces, voy a ponerlo todo como un solo vector. Entonces el vector R, que depende del tiempo, va a ser la función en X. La función en X, voy a ponerlo entre corchetes, es una constante A por el tiempo, más una constante B, y listo. Eso es lo que va en el eje Y. Y la función en Y va a ser una constante, voy a ponerlo entre corchetes también, una constante C por el tiempo al cuadrado, más una constante D. Y eso va en J. ¿Okay? Entonces, este es mi vector posición. Está formado por funciones. Ahí me dicen todos los valores. A es 1, B es 1, C es 0.125 y D es 1. Ahí están todas las constantes, todas las unidades de cada una de esas constantes. Y lo que me piden es calcular la velocidad promedio durante el intervalo desde el tiempo 2 segundos y el tiempo 4 segundos. ¿Okay? Ok. Y entonces necesito la velocidad promedio en ese intervalo. ¿Cómo calculo la velocidad promedio? Esto lo voy a quitar porque esto... No sé qué era, pero eso no está correcto. Profe, es el cambio de la posición dividido entre el cambio del tiempo. La velocidad promedio, entonces decimos velocidad promedio es segundo. Velocidad promedio sería el cambio en la posición, es el griego acá. Entonces el cambio en R dividido entre el cambio en el tiempo. Exacto, justo eso es la velocidad promedio. O sea, para esto entonces sería el R a los 4 segundos menos el R a los 2 segundos dividido entre 4 menos 2. Ahora que esos son los tiempos. Entonces tal vez sea útil calcular esos dos R's por aparte.
Entonces hagamos primero eso. Entonces, la posición a los 2 segundos. Bueno, muy sencillo. Para el eje Y, tengo que sería la constante A, que es 1 por el tiempo, 2 segundos, más la constante B, 1. Para el eje J, entonces voy con el otro corchete. Para el eje J, aquí era el I. Ok. Para el eje J tengo que la C de 0.125 por el tiempo al cuadrado. En este caso sería 2 al cuadrado. Más la D, 1. ¿Cuánto les queda, Leros? En cada una de sus componentes. ¿Ve que hay que calcular las componentes cada una por aparte? La I me dio 3 y la J me dio 1,5. Ok. Ah, tal vez sí, aquello sí estaba bien. Bueno, ahora lo vemos. Ok. Y todo eso está en unidades de metros. Muy bien. Y ahora hacemos lo mismo para la posición en el segundo 4. ¿Verdad? Entonces tengo para el I, tengo la constante A que es 1 por 4, que es 4 segundos, más la constante B que es 1. Eso en el eje Y. Y en el eje J tengo la constante C, 0.125 por 4 al cuadrado, que es el tiempo, más la constante D, que es 1. ¿Cuánto les da eso? La I me dio 5 y la J 3. Sí, metros por segundo. Profe, puso 2 veces J. ¿Ah? Puso 2 veces J. Ay, gracias. Ok, y todo eso está en metros. ¿Verdad? Entonces sí, eso sí estaba bien puesto. Jeje. Pues vamos a poner. Entonces, ¿qué era lo que tenía aquí? Que en el momento no lo logré interpretar correctamente porque mi mente dijo, claro, el eje vertical, el horizontal es X, es el tiempo, lo que normalmente uno piensa en física. Pero vean que sí, esto más o menos así la curva que sigue esto. En algún instante cero, ¿verdad? La componente ni, cuando el tiempo es cero va a valer b, y la componente d, cuando el tiempo, la componente j, cuando el tiempo es cero va a valer d. Entonces, ese va a ser el primer punto. A partir de ahí yo me empiezo a mover. A los 2 segundos estoy en ese punto 3,1,5. Y a los 4 segundos estoy en este otro intervalo, este es nuestro otro punto, 5,3, ¿verdad? Ok. Y bueno, entonces, algo así es como se ve la trayectoria que hace la partícula en el espacio, ¿verdad? Es como una línea así. ¡Uy! ¿Ve? ¿Y qué es lo que estoy viendo yo? Yo lo que voy a calcular entonces es esta línea roja aquí y esta flecha, que sería el desplazamiento desde el punto en 2 segundos hasta el punto en 3 segundos, ¿verdad? Y eso lo voy a dividir entre el tiempo. ¿Cómo calculo eso? Bueno, muy sencillo. Ya lo tenemos aquí arriba. Solo hay que tener el pequeño cuidado que lo que tengo son vectores, pero ahí no importa, ustedes ya saben cómo utilizar vectores. El 4 sería 5 en I y 3 en J. Esta sería la posición en 4. Menos la posición en 2. La posición en 2 es 3 en I y 1,5 en J. ¿Verdad? Yo lo sigo dividiendo. Voy a dividirlo entre 2 directamente. 4 menos 2 son 2. ¿No? Y entonces, ustedes saben que lo que hago es agrupar. Entonces me queda. Voy a agrupar los que tienen I. 5 menos 3. Todo eso que está en I. Y la componente en J, entonces tendría 3 menos 1,5.
Esto en J. ¿Verdad? Voy a ver esto. Y bueno, todo eso lo divido entre 2. Un segundo. Me preguntan que si las unidades de la respuesta son metros porque se cancelan los segundos. No. Vea que aquí abajo yo voy a tener entonces unidades segundos menos segundos. Entonces ese 2 de aquí, este 2 acá también está en segundos. Ah, sí, ya vi, perdón. Ya entendí su pregunta. Sí, podemos analizar las unidades aquí arriba. Vean que para la parte ni, es esta acá, tengo la A tiene metros sobre segundos, pero se le multiplican segundos y la B son metros, las unidades. Entonces ahí cancela segundos con segundos. Y solamente solo quedan metros. Y la B, voy a poner esto aquí para. Y para la parte en J, ¿verdad? Dice que la C tiene metros sobre segundo al cuadrado. Y lo estoy multiplicando por segundos que están al cuadrado. Y la D tiene metros, ¿verdad? Entonces aquí se cancelan también los segundos. Y solo quedan los metros. Entonces sí, por eso es que esos son vectores posiciones. Porque solo tienen unidades de metros, nada más. ¿Sí? Profe, pero eso no siempre va a ser así, por ser, digamos, como distancia o así. Sí, en efecto, eso siempre va a ser así. E incluso una pregunta normal es decir, bueno, ok, si tengo este vector R con respecto al tiempo, ¿cuáles son las unidades de A? ¿Cuáles son las unidades de B? ¿Cuáles son las unidades de C? ¿Cuáles son las unidades de D? Entonces uno usa este mismo análisis. Uno dice, bueno, D tiene que ser metros porque está solo y esto tiene que dar metros. Y aquí tengo un tiempo al cuadrado, entonces la C tiene que tener metros que estén divididos entre segundos al cuadrado, porque ocupo cancelar el segundos al cuadrado que tiene ahí a la par, ¿verdad? Entonces sí, como dice la compañera, esto siempre va a dar en metros porque R es una posición, ¿verdad? Y entonces como buena posición es una unidad, es una cantidad de longitud. Y yo necesito que todas las constantes que estén ahí en esa función, cuando los multiplico por tiempo, los multiplico por lo que tenga, se cancele todas las unidades y queden solo metros. Pero igual aquí está la demostración, como para que quedara más claro. ¿Okay? Y bueno, entonces, ¿cuánto queda eso? Bueno, 3 menos 2, 5 menos 3 son 2, dividido entre 2 es 1. Más 3 menos 1.5 es 1.5, dividido entre 2 es 0.75. Metros sobre segundos. ¿Ok? Entonces vean que aunque estemos en 2 dimensiones, esos conceptos básicos que vimos al inicio de la semana pasada siguen aplicando, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Es respetar el hecho de que tengo vectores. Aquí lo usé de esta manera porque me pareció más rápido hacerlo de esta manera y aquí me desapareció un 2. Y ahora sí. Porque me pareció más rápido hacerlo de esta manera, pero igual si quieren lo pueden separar por componentes, si sacan la componente en X y la componente en Y por aparte, también se vale, ¿verdad? ¿Por qué metros por segundo? Porque vea que aquí arriba lo que tengo son posiciones, entonces tengo metros, y aquí abajo tengo segundos. Entonces tengo metros entre segundos.
O también puedes simplemente hacer el mismo argumento que dijo la compañera antes y decir, bueno, porque es una velocidad y todas las velocidades tienen metros por segundos. Pero bueno, en este caso en específico sabemos que las posiciones están en metros, ¿verdad? Porque ya nos dieron todas las unidades de todas las constantes que aparecen ahí en el vector posición. Y sabemos que el tiempo lo estamos usando en segundos. ¿Ok? Esto lo voy a poner aquí así. Muy bien. Ahora, la parte B lo que me dice es que hay que calcular la velocidad y la rapidez en el instante 2 segundos. ¿Cómo hago eso? Comencemos con la velocidad. ¿Cómo calculo la velocidad en los 2 segundos? Deme un momento. Perdón, tuve que levantar un segundo. Dice, pregúntame en el chat, ¿por qué se pone el tiempo 2, el tiempo 4 antes que el 2? Porque tengo un cambio. Cambio siempre va a ser final menos inicial. Y bueno, el tiempo avanza hacia adelante, entonces el final siempre va a ser el tiempo mayor. Y después me preguntan, y después ponen la respuesta, tiempo final menos inicial. Exacto, lo que dice la compañera también es correcto. Es otra forma de decirlo. ¿Ok? Pero bueno, perdón, no sé si alguien dijo cómo se calculaba la velocidad instantánea en los 2 segundos. El límite del tiempo, bueno, aquí en los apuntes dice que es el límite del tiempo a cero, igual del cambio de la posición sobre el cambio del tiempo. ¿Y qué pasaba con esos límites? Es una derivada. Se vuelve una derivada, ¿verdad? Cuando yo hago ese límite en donde el intervalo se hace cero, yo tengo el cambio de una función que depende de ese intervalo y ese intervalo lo estoy haciendo cero, eso se vuelve una derivada. Entonces la velocidad, como función del tiempo, va a ser la derivada de la posición con respecto al tiempo. Además podemos hacerlo de la siguiente manera. Ahora, yo sé que la posición es una función del tiempo, yo estoy derivando entonces esa función que es la posición con respecto al tiempo. Pero entonces eso es muy sencillo, ¿verdad? Digo yo. ¿Cómo quería el vector velocidad instantáneo? ¿Cuál es la derivada de lo que tiene ahí? ¿Cómo quería la derivada de eso? Pero ¿me puede explicar un toque eso de cómo sacó esa fórmula rápidamente? Es que ¿Cuál de todas? la de velocidad en función del tiempo. Eso es por definición. Por definición, ¿verdad? Lo que hacemos es que la velocidad en un instante es el límite cuando la velocidad promedio está calculada para un instante. Y un instante sería que el cambio en tiempo sea cero. ¿Verdad? Entonces, cuando yo aplico aquí el límite, esto se convierte en una derivada por definición, ¿verdad? Sí, digamos, eso sí, pero ¿por qué, digamos, el tiempo se convertiría en cero? No No es el entiendo. tiempo, es el intervalo de tiempo.
Lo que estoy diciendo es, este delta t lo voy a hacer tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño que es casi cero. Es infinitesimalmente pequeño. Que eso era el argumento en cálculo. Pero depende de quién le dio cálculo. Pero ese siempre es el argumento en cálculo, que yo estoy haciendo algo tan, tan, tan pequeño que es infinitesimalmente pequeño y se convierte en un diferencial. ¿Verdad? Lo mismo pasa aquí. Si yo hago ese cambio en el tiempo tan, tan pequeño que sea un instante, entonces este cambio de R entre cambio de tiempo se convierte en una derivada por definición, ¿verdad? Porque la derivada de una función R respecto al tiempo, por definición, es el límite cuando el cambio en la variable tiempo, vamos a ponerlo así, cuando el límite del cambio en la variable del tiempo tiende a 0, esto, sí. Okay. Y entonces sería R en un tiempo más un delta t menos la función R en un tiempo cualquiera dividido entre delta t. Okay. Este límite aquí es un límite especial que uno lo ve una vez en su vida y después se olvida que existe, porque después a partir de aquí el curso de cálculo se convierte simplemente en un curso sobre derivadas y después sobre integrales. Okay. Entonces, cuando yo tengo este límite de acá, por definición, ese límite es una derivada. Eso es lo que le puedo decir. ¿Por qué esa es la definición de la derivada? Bueno, eso ya ahí regresa a su profesor de cálculo y dice, profesor, no me enseñó bien por qué paso de un límite a una derivada. La idea es esa, es que estoy haciendo el intervalo de tiempo tan, tan pequeño que se vuelve infinitesimalmente pequeño y se vuelve una derivada. ¿Cierto? Lo mismo pasaba con las integrales. Uno lo que estaba haciendo era haciendo sumas de Riemann, ¿verdad? Del área bajo la curva. Y hacía cada vez los rectángulos, cada vez los iba haciendo más pequeños, más pequeños, más pequeños en su grosor, ¿verdad? Hasta que el grosor era infinitesimalmente pequeño. Es la misma lógica, ¿verdad? Y el cero se pone ahí en el límite porque quiere decir que el intervalo es tan pequeño que es casi cero. ¿Okay? No sé si eso le responde. Sí, profe, ya. Gracias. Con gusto. Ok, pero entonces estamos derivando la función del vector posición. El vector posición es este aquí arriba. Voy a derivar primero entonces lo que tiene i. ¿Verdad? La i es una constante, sale la integral, pero lo que está ahí adentro, perdón, sale la derivada, pero lo que está ahí adentro, ¿cómo queda? La derivada de a por t más b. ¿Cuánto queda? A, muy bien. Más, entonces ahora vamos con j, ¿verdad? ¿Cuánto quedaría la derivada de c por t al cuadrado más d? Sí. No Sí, es no, 2 mentira. por C, por 12. T. Sí, 12. 12 por 3. Ay, chiquillos, repasen cálculo. 12 por t. Exacto, bajo el 2 y al t le quito un exponente, ¿verdad? Tenía 2, entonces le resto 1, queda solo una t, y la c se queda por ahí. ¿No? Ok, igual no vamos a hacer, repasen cálculo, por favor, no vamos a hacer algo muy complicado, pero sí es importante que lo hagan, que lo tengan claro. Entonces ahora la velocidad en el instante 2 va a ser, en el eje y es una constante, es 1 metro por segundo en el eje y, más en el eje j lo que tengo es 2 por la c, 0.125 por el tiempo, 2. ¿Cuánto les queda eso? Creo que eso queda 1. Entonces 1 en i, ¿y cuánto en j?
0.5 me parece que es en J. Ujú. Sí, a mí me dio 0.5. 0.5 en J. Ok. Metros por segundo igual, ¿verdad? Porque tengo posición entre tiempo. Puso 0.8, profe. Ay, perdón, gracias por... Ahí está. Ok, ¿dudas con el ejercicio? Ok. La idea del ejercicio era eso, repasar los conceptos básicos. Vean que siguen aplicando los mismos conceptos básicos, eso siguen aplicando y seguirán aplicando por todo el curso. Y sobre todo los que más nos gusta o más nos importa distinguir es velocidad promedio y velocidad instantánea. Y vean que, aunque tenga un vector, simplemente hago la álgebra con el vector ahí de por medio. La I, la J, es una constante que tengo que mantener. O sea, es como tener otra letra más que cargar, que vuelve tedioso el cálculo, pero no lo vuelve difícil, ¿verdad? Simplemente es otra letra más que está por ahí y tengo que seguir poniendo, ¿verdad? Pero vean que toda la álgebra se desarrolla prácticamente que igual como están acostumbrados a hacerlo. Ahora, me pide la rapidez. ¿Cómo calculo la rapidez? Esto es el vector velocidad. ¿Cómo calculo la rapidez a los 2 segundos? La rapidez a los 2 segundos. ¿Cómo la calculo? Sería la distancia entre tiempo. Entonces la distancia sería R2, que ya lo habíamos sacado. Seguro. ¿Cuál es esa? Cuando es Profe, distancia no es entre... la magnitud, perdón, no es la magnitud de la velocidad. Exacto. Lo que el compañero dijo de distancia total entre tiempo es la rapidez promedio. Pero cuando yo estoy hablando de la rapidez sin más, ¿verdad? Sería la rapidez a los 2 segundos es igual a la magnitud de la velocidad a los 2 segundos. ¿Verdad? Por eso estoy poniendo las flechas, para poder hacer aquí la diferencia. Entonces, sí, el compañero le pegó a rapidez promedio, pero no es eso lo que me pidieron. Entonces, la magnitud de la velocidad, usamos Pitágoras, es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 0.5 al cuadrado, todo eso entre la raíz, ¿cuánto les queda? 1.11, me da a mí, no sé. Ok. Ok. Entonces recordemos, cuando aquí vean que el problema me dice simplemente determine la velocidad y la rapidez, nada más. Ahí usted sobreentiende que es el caso instantáneo. Ahora un par de personas abrieron micrófono, no sé si... Profe, Dígame. en los resultados también se redondea, ¿o Sí, no? Sí, normalmente. ¿Por es qué? que digamos, a mí me da 1.11 y después del 11 sigue un 8. Ah, sí. Entonces, no sé si se redondearía. Ujú. Ahí se redondea. Siempre redondeen, porque si no al final el resultado puede ser diferente del esperado. Pero sí, gracias ahí por el comentario. Ok. Entonces, lo que les estaba diciendo, vean que el enunciado en la parte B lo que pide es determine la velocidad y la rapidez, ¿verdad? No dice nada más. Y cuando decimos simplemente velocidad y rapidez, es el caso instantáneo. Ahí yo sé que se confunde a veces, hay muchos casos, está el promedio, bueno, no son tantos, son 4. Está la velocidad promedio, la rapidez promedio y la velocidad y la rapidez, ¿verdad? Y no podemos confundirlos. ¿Sí? Igual, vuelvan a ver el video del lunes de la semana pasada
y vean la presentación que ya les subí al campus no, a mediación. Ok. Pero bueno, dudas. ¿Alguna duda? Estamos, entonces. Muy bien. Entonces vean que un problema así fácilmente podría salir. Ok. Ah, bueno, eso lo he hecho en otra clase, pero bueno, se los enseño. Sí, eso era verdad el caso para los 12, la rapidez instantánea. En esa otra clase lo que ya había dicho fue como, bueno, entonces comparemos con la velocidad, la velocidad promedio, con el promedio de las velocidades. Entonces lo que calculé aquí fue la velocidad a los 4 segundos. A los 4 segundos la velocidad es 1 en i más 1 en j. Entonces la velocidad promedio es el promedio de las velocidades. Entonces hago el promedio por componentes. Entonces, voy a copiar este de acá. Lo voy a poner por aquí cerca y hacerlo mucho más pequeño. Un poco más pequeño. Ahí está. Entonces, tengo aquí las dos velocidades. ¿Verdad? Entonces hago el promedio por componentes. El promedio para x, entonces ambos tienen componentes 1. Entonces el promedio va a ser 1 más 1 entre 2 sería 1. Y el promedio para y, entonces es 1 para los 4 segundos, ¿verdad? Y 0,5 para los 2 segundos. Eso daría 1.5 entre 2, 0.75. Y vean que son las mismas componentes que la velocidad promedio. ¿Por qué? Porque el promedio de las velocidades es igual a la velocidad promedio cuando las funciones son bien portadas, son continuas y todo eso, ¿verdad? Como es este caso. La aceleración, ¿qué pasó? Ah, lo aumenté un montón. La aceleración seguía la misma lógica que la velocidad instantánea, la aceleración instantánea, entonces la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y bueno, ese es el vector velocidad, entonces tiene en A, en I es una constante, entonces da 0, pero en J no es constante, tiene 2 por C por T, entonces da 2C, ¿verdad? Entonces tiene una aceleración constante en J de 0.250 metros por segundo al cuadrado. Y por último, entonces aquí tenemos el vector desplazamiento. Vector desplazamiento es el cambio en posición, entonces lo que hago es la posición en X, la posición en 4 menos la posición en 2, porque quiero el desplazamiento que se dio, que era aquella flecha roja. Mira, aquí el puro inicio yo había hecho esta flecha acá, que va en línea recta desde el punto 1 hasta el punto 2, esta flecha, entonces este es el vector desplazamiento. Entonces yo lo que quiero es ver cuál es esa flecha, y entonces para calcular cuál es esa flecha, lo que hacemos es el cambio en posición. Aquí lo hago por componentes, pero bueno, este cálculo ya lo habíamos hecho antes, y entonces a ver qué tengo por acá. Entonces el vector de desplazamiento es 2 en i más 1 en j. Y si yo quiero calcular cuál es el ángulo de inclinación que tiene ese vector, lo que hago es la tangente inversa. ¿Okay? Ahora, voy a hacer una pregunta. Ya yo sé que es este vector de acá. ¿Okay? Lo voy a poner en el eje de coordenadas aquí, en el origen. Y pregunto, ¿este ángulo que estoy calculando aquí de 36,8 es el de acá o es el de acá? ¿Verdad? Suponiendo que esto es Y y que esto es X. Este ángulo de 36,8 es el de arriba o el de abajo. El de abajo.
¿Por qué? Porque es con respecto al eje X, ¿no? Sí, ¿por qué? Ya sé. Porque el tangente usa opuesto sobre adyacente. Y vean que mi cateto opuesto es el 1,5, 1,5 es en J. Entonces quiere decir que el ángulo es el que tenga el eje Y como opuesto, o mejor dicho, el 2 es el adyacente porque es opuesto entre adyacente, el 2 es el eje Y es el X. Entonces mi ángulo tiene el X como adyacente, ¿verdad? Entonces tendría que ser ese de ahí abajo, ¿verdad? Vean que la calculadora me va a dar un número si yo le pongo tangente inverso de 2 entre 1,5. La calculadora se lo va a hacer, le va a dar un resultado. De hecho, el resultado va a ser el otro ángulo. Entonces, ustedes tienen que ser más inteligentes que su calculadora y poder saber qué significa ese ángulo que le está dando la calculadora. ¿Okay? Pero bueno, aquí hay otras posibilidades que habían con ese ejercicio. ¿Dudas con esto último que hice? ¿Algo que haya parecido muy raro? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, si no hay dudas con este ejercicio y con estos pasos adicionales, voy a proseguir. Entonces, un caso muy clásico es el movimiento parabólico. ¿Por qué eso es un caso muy clásico? Porque todos los objetos que uno tira así globiaditos, no sé si todos entienden la referencia, tirar algo globiadito, pero todo lo que uno tira globiadito, así como suavecito hacia arriba, como haciendo una curvita, hace un movimiento parabólico. Bueno, en realidad todo lo que uno tira hace un movimiento parabólico, ahora que me puedo pensarlo, a menos de que tenga algún tipo de... a menos de que sea un cohete, eso sí, no. Pero ahí todo lo que uno tira hace un movimiento parabólico. ¿Por qué? Porque cuando yo lo lanzo, vamos a estas gráficas, un segundo. Cuando yo lo lanzo en el eje X, una vez que el objeto deja de tocar mi mano, ya no hay nada que lo impulse horizontalmente y entonces horizontalmente mantiene la velocidad. Recuerdo que estamos en el mundo feliz de los físicos, aquí no hay atmósfera, entonces no vamos a tomar en cuenta el rozamiento con el aire. Y entonces, en el eje X no hay nada que lo vaya frenando, porque no hay atmósfera, ni nada que lo vaya empujando, porque ya no está tocando mi mano. Y en el eje Y estamos en el mundo feliz de los físicos, sigue habiendo gravedad, entonces en el eje Y hace una caída libre. Entonces es un movimiento muy clásico, muy común. ¿Por qué? Porque todo en X sería constante, ¿verdad? Sería el movimiento movimiento uniforme. Y en el eje Y, es una caída libre. Sube y baja como una caída libre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Aquí yo estoy graficando tengo tres gráficas. En esta gráfica de la esquina derecha superior, la esquina superior derecha, tengo la gráfica del eje J y el eje X, ¿verdad? Entonces lo que hace es subir mientras avanza. Esta gráfica que está a la izquierda, la que está en verde, la gráfica a la izquierda, lo que tiene es solamente el eje J. Ok, entonces vuelvo a grabar y regresamos a lo que estaba diciendo. Entonces, en la gráfica a la izquierda lo que tengo es lo que hace solo en el eje J respecto al tiempo, ¿verdad? El eje vertical es el J y el horizontal es el tiempo. Y entonces en el eje J hace la parábola que yo esperaría, ¿verdad? Que yo sé que uno diría, claro, porque ahí hace una parábola. Sí, sí. O sea, más allá de eso es porque avanza en J, ¿verdad? Solo estoy viendo lo que sucede en J. Me estoy colocando a la derecha de la imagen y estoy viendo hacia la izquierda. Entonces, cuando yo hago eso, yo veo que sube en J y vuelve a bajar.
Si lo veo de arriba hacia abajo, aquí estoy graficando el tiempo en la vertical, le di vuelta a la gráfica como para que tuviera un poco más de sentido. Y en el eje horizontal tengo la distancia en I, ¿verdad? Y entonces ahí veo que el movimiento ahí es lineal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque avanza al mismo ritmo, con velocidad constante, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace el movimiento parabólico. Lo que hace simplemente es mezclarme una caída libre con un movimiento uniforme. ¿Okay? Ahora vean que ese vector inicial, que está ahí de velocidad inicial, ese siempre va a estar presente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Lo primero que uno hace es calcularle a ese vector inicial las componentes, ya sea que conozco el zeta o no. ¿Por qué? Porque si lo dejo las componentes como VI en Y y VI en X, ¿verdad? La velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X, son dos variables, ¿verdad? Desconocidas. Pero normalmente yo voy a conocer o la magnitud de la velocidad o el ángulo o algo. Y entonces es mejor dejar esas variables desconocidas como la magnitud de la velocidad en I, la magnitud de la velocidad inicial por el seno del ángulo y la magnitud de la velocidad inicial por el coseno. ¿Verdad? Normalmente lo más común es que el ángulo que me dan es este que está aquí en verde, que sería el ángulo con respecto al eje X o con respecto al horizontal. Esto es como el 99.9% de los ejercicios dan ese ángulo o piden ese ángulo, que es el ángulo entre el vector de velocidad inicial y el eje horizontal. Entonces, como el 99.9% de los ejercicios, uno usa esto. ¿Y por qué uno quiere usar esto? Porque si bien lo que pasa en Y se queda en Y y lo que pasa en X se queda en X, la magnitud es la misma para ambos. Entonces ahí ya tengo otra variable aparte del tiempo que puedo comparar entre Y y X, la magnitud de la velocidad. Porque la magnitud de la velocidad inicial es la misma para ambos movimientos. Entonces dejarlo en términos de la magnitud de la velocidad inicial me permite mezclar las ecuaciones de Y con las ecuaciones de X, por un lado. Igual con el ángulo. El ángulo de la velocidad inicial es el mismo en Y que en X. Uno tiene seno y el otro coseno, está bien, pero es el mismo ángulo. Entonces me permite, una vez más, mezclar las ecuaciones entre Y y X, ¿verdad? Entonces, es más útil tener la velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X en términos de la magnitud de la velocidad y el ángulo de la velocidad inicial. ¿Okay? Entonces, eso es siempre lo primero que uno hace. Ya sea que me lo den o que sea que me lo puedan llegar a pedir. ¿Me escuchan? Ya me volví a conectar. ¿Qué fue lo último que escucharon? Hola, ¿me escuchan? Profe, yo lo último que escuché fue la explicación de por qué usamos el seno en 99% de los casos. Ok. Ok, entonces sí. Termino la explicación. Entonces, en el 99% de los casos, el ángulo que me dan o que me piden es entre el que hay entre la velocidad inicial y el eje horizontal, ¿verdad? Entonces, así se va a repartir la velocidad inicial, el y con seno y el x con coseno, ¿verdad? Por la definición de seno y coseno. Y yo prefiero usarlo de esta manera porque así entonces tengo la magnitud de la velocidad inicial en mis ecuaciones en y la magnitud de mi velocidad inicial en mis ecuaciones con x. Y así entonces tengo una variable que se comparte entre las ecuaciones. Y eso me permite juntarlas después, ¿verdad? Profe, Dígame. la magnitud de la velocidad siempre va a ser la rapidez, ¿o no? O sea, Ujú. como, sí, siempre. Si es el caso instantáneo, sí. La rapidez instantánea es la Mm. magnitud de la velocidad instantánea.
Pero acá no Correcto. hablamos de rapidez, digamos. Yo aquí estoy diciendo la magnitud de la velocidad para ser 100% explícito y que no quede duda. A veces el enunciado le va a decir la rapidez del objeto y entonces usted ya sabe que es ese valor que está ahí y que se comparte, ¿verdad? Y entonces lo que yo necesito es el seno y el coseno del ángulo, que el ángulo también se comparte. Claro, en Y voy a tener el seno y en X el coseno. ¿Ok? Pero bueno, eso siempre debería ser su paso número 1, tener claro cómo se va a repartir la velocidad inicial. Ahora, hay un par de comentarios adicionales que están aquí al lado. Normalmente la distancia que hay desde que suelto algo a nivel del suelo, sube, baja y vuelve a caer al nivel del suelo, se llama alcance, ¿verdad? Entonces alcance es eso, es qué tan lejos llega en X. ¿Ok? El mayor alcance posible se consigue cuando la velocidad inicial forma un ángulo de 45 con la horizontal. ¿Por qué? Porque seno de 45 y coseno de 45 son iguales. Es raíz de 2 entre 2, si mal no me acuerdo. ¿Eso qué significa? Eso significa que el seno y el coseno se van a repartir, vamos a repartir la velocidad inicial de igual manera en Y y en X. Y entonces tengo la velocidad óptima para alcanzar el alcance máximo. Si el ángulo es más grande que 45, el objeto va a subir mucho, pero casi no avanza. Si el ángulo es más pequeño que 45, el objeto avanza rápido, pero casi no sube. Entonces, el mayor alcance se consigue con 45 grados. Por ahí se le llama tiempo de vuelo y eso es importante también tenerlo claro, cómo se llaman las cosas. Tiempo de vuelo significa el tiempo desde que sale y vuelve a caer al piso. Eso es el tiempo de vuelo, el tiempo total que estuvo en el aire. Se puede relacionar el tiempo de vuelo con el tiempo de altura máxima, ¿verdad? Considerando que salga desde el piso y llega a altura máxima y vuelve al piso. Pensando que el tiempo de vuelo va a ser 2 veces el tiempo hasta altura máxima, ¿verdad? Porque el tiempo que dura en subir es el mismo tiempo que dura en bajar. Y ahí está subrayado en rojo que esto solamente aplica si comienza y termina a la misma altura. O sea, si sale el piso y vuelve al piso, ¿verdad? Y ahí entonces aplica otra vez el comentario que habíamos hecho en caída libre al final de la clase pasada, que la velocidad inicial y la velocidad final se relacionan. ¿De qué manera? De que la componente en X va a ser la misma, porque la componente en X en todo momento va a ser la misma, pero la componente en Y tiene el mismo tamaño, solo que al final tiene un menos al inicio, ¿verdad? Porque al inicio iba hacia arriba y al final va hacia abajo. Pero el tamaño de la velocidad al inicio y al final es el mismo. O sea, la rapidez inicial y la rapidez del puro final cuando vuelva a tocar el piso es la misma. ¿Okay? Y consejos, a la hora de enfrentarse a los ejercicios, separe las velocidades iniciales y sepa qué es lo que usted está usando, ¿verdad? Vean que aquí hay varias cosas. Si no entienden qué es alguna de esas cosas, pregunten, porque tiene que tener 100% claro qué es cada una de esas y que no se le confunda la magnitud de VI con VI en X o con VI en Y. Son cosas completamente diferentes. ¿Okay? Entonces tiene que tener 100% claro qué es cada una de ellas. ¿Por qué? Porque un error muy común es que el estudiante resuelve todo el álgebra correctamente, va a llegar a la calculadora, mete el valor de la velocidad inicial en X y pone la magnitud de la velocidad inicial. Y chao, hasta ahí llegó el ejercicio. ¿Por qué? Porque tenía que poner la magnitud de la velocidad en X, ¿verdad? Que sería la magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo. Entonces necesitamos que este triángulo de acá, de la velocidad inicial, quede 100% claro, que no haya dudas de qué es qué. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es caída libre. Perdón, movimiento parabólico. También se le llama movimiento de proyectiles, pero es otro nombre posible. Entonces aquí hay un pequeño ejercicio, dice,
Voy subiendo con un helicóptero con una velocidad constante de 5 metros por segundo verticalmente y en eso lanzo una bola horizontalmente a 3 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad inicial de la bola? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy moviéndome con todo helicóptero y bola hacia arriba a 5 metros por segundo. En algún instante yo suelto la bola a 3 metros por segundo y entonces esa bola tenía dos componentes. La componente horizontal que yo le di de 3 metros por segundo y la componente vertical que el helicóptero le venía dando desde hace rato de 5 metros por segundo. Entonces, esas serían las componentes de la velocidad inicial. Entonces, ¿cómo calculo la rapidez de la velocidad la rapidez inicial? De la bola. ¿Se puede calcular con Pitágoras? Se calcula con Pitágoras, exacto. Entonces, la rapidez inicial, voy a ponerlo como si fuera la magnitud de la velocidad. Va a ser entonces la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Cuánto le da? Profe, porque acá no 5.8. se, perdón, no se usa lo de coseno y seno. Porque en este caso tengo las componentes. Entonces, como tengo las componentes, lo que ando buscando, aquí más bien el ejercicio era para encontrar la magnitud. Sí. Sí, yo creo que sí. Ok. Sí, aquí ya me habían dado las componentes de primero y entonces ahora estoy buscando la magnitud de la velocidad. Puedo pedir el ángulo. ¿Cómo calculo el ángulo? Ahí sí usa seno y coseno, ¿no? Sí, podría usar seno y coseno. ¿Se puede con tangente inversa? Perdón, ¿qué fue lo que me dijo? No lo escuché bien. Que si se podía con tangente inversa. Sí, también. También. Es más, usemos esa. Prefiero esa porque ¿cómo es que llama esto? La tangente inversa va a usar mis datos iniciales y entonces así si redondeé bien o si redondeé mal o si no estoy usando suficientes decimales aquí arriba, la magnitud no me afecta el resultado. Uno, en la medida en que pueda evitar usar resultados intermedios, mejor. ¿Verdad? Entonces tengo tangente inversa ¿de qué? ¿Qué sobre qué? Díganme ustedes qué pongo. Y sobre X, que sería Ok, 5 sobre sí. 3. Ok. ¿Cuánto les da eso? $59,04. Ok. Profe, ¿y ahí dónde se ubicaría ese ángulo? Digamos, como en el grafiquito ese. No, profe, 59. Ok. ¿Dónde se ubica en el grafiquito? ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Y Disculpe, cuál es el profe. cateto? Ajá. Ah, 59. Perdón, perdón. 59. Gracias, perdón. Perdón. ¿Cuál sería el cateto opuesto y cuál sería el adyacente?
según mi tangente. Así como lo pusimos, ¿cuál quedaría como ángulo, como cateto opuesto? ¿Y cuál quedaría como cateto adyacente? Y el Y quedaría como el opuesto y el X como el adyacente. Exacto, ¿verdad? El tangente siempre es opuesto sobre adyacente, entonces estoy poniendo Y sobre X, quiere decir que el Y es opuesto y el X es adyacente, entonces sería el ángulo de acá. ¿Verdad? Voy a ponerlo en rojo, tal vez si sobresalga un poco más que ese ángulo de ahí. ¿Ok? Ese es el de 59 grados. ¿Ok? Sí, ¿dudas con ese ejercicio? No, profe, ya, todo claro. Ok. Muy bien, entonces hagamos uno de verdad. Yay. ¿Qué tenemos aquí? Esto es como lo más común sobre esto. Tenemos un bombero a una distancia de un edificio en llamas, dirige un chorro de agua desde una manguera en un ángulo cita I sobre la horizontal. ¿Verdad? Ese sería el ángulo, la velocidad inicial. Si la rapidez inicial del chorro es VI, que me están dando la rapidez inicial del chorro, me están dando el ángulo inicial del chorro, ¿en qué altura H el agua golpea el edificio? Ok, entonces me están pidiendo por la altura H. Tengo que dar la altura H en términos de la constante D, cita I y VI. ¿Verdad? ¿Por qué? Siempre que uno tiene un ejercicio simbólico como este, que son muy bonitos en realidad. ¿Por qué son bonitos? Porque me ahorran el dolor de cabeza de meter algo mal en la calculadora. Entonces en realidad son más sencillos que los otros. Pero siempre que tengo un ejercicio simbólico, yo tengo que dejar mi respuesta en términos de las letras que me den. ¿Qué letras me están dando? La D, de la distancia del alcance en X, el zeta i, que sería el ángulo sobre el eje X que tiene la velocidad inicial, y VI. Solamente, mi respuesta tiene que tener solamente esas tres letras. O bueno, podría tener también la G, que también es otra cosa que uno conoce, que sería 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo quedarían los datos? Cuando hago mi lista de datos, ¿qué datos conozco? Posición inicial, ¿Cuánto sería la posición inicial? 0. ¿En dónde? ¿En I o en OJ? En I. Ok. Entonces, para ver, ahí está la posición inicial en 0. Muy bien. ¿Qué más sé? Posición final sería D. Ajá. ¿Qué más? ¿Puedo decir algo sobre la velocidad en X? ¿Puedo decir algo sobre X? Sobre la velocidad en X, perdón. Y no sería Que no. la magnitud de la velocidad inicial por el coseno, era. Por el coseno de cita ahí. Muy bien, perfecto. Y bueno, el tiempo no lo conozco. Que ya tengo, esa es la lista de datos para I. ¿Cómo quería la lista de datos para Y?
¿Cómo queda la lista de datos para Y? La posición final no cambia, sería H, ¿no? La posición final sería H. Voy a poner la posición inicial en 0 también. Ajá. ¿Sí? Y la posición final sería H y es lo que me piden. Y la velocidad en Y también cambia, sería, en Ajá. vez de coseno sería seno. Ajá. Pero ¿cuál sería la velocidad que tiene el seno? ¿La inicial o la final? Porque La aquí final. la final. Inicial no. La inicial. ¿Hay alguien más que es inicial en el chat? Sí, veo que el dato que me dan es rapidez inicial. Ok. Entonces, ese es el que tengo. De hecho, la velocidad final no tengo la menor idea de cuánto vale. ¿Verdad? Por lo menos en Y. No puedo decir que es igual que la inicial, pero como un negativo porque estoy terminando a cierta altura. No estoy regresando al piso. Entonces, ¿qué más puedo decir sobre Y? Profe, siempre que piden, digamos, velocidad inicial, digamos, es como la rapidez ay, ya no dije nada, instantánea, Sí, ¿o siempre no? estamos en el caso instantáneo. Ok. Si no dice nada, es el caso instantáneo, sí o sí. El caso promedio solo sale cuando dice explícitamente velocidad promedio. Pero si simplemente dice rapidez, velocidad, es el instantáneo. Los físicos somos medio vagos en ese sentido. ¿Por qué la Y inicial es 0? Em, Si no sale de abajo, creo. Ya no sale. Porque no Cero. me indican a qué altura sale, entonces lo que voy a suponer es que sale desde que la manguera está puesta desde el piso. Y yo estoy midiendo la distancia desde el piso, desde el punto en donde la manguera toca el piso. Y sí, ese es el porqué. Yo sé, es un poco tramposo, pero hay que hacer ese tipo de suposiciones. Ok. Ok, ¿qué más puedo decir yo sobre los datos en Y? La aceleración, ¿Cuánto es la aceleración? 9,8 positivo porque va para arriba. Que va para arriba. Y ahí el chorro, ¿no? Ok, pero ¿hacia dónde va la aceleración? ¿Hacia dónde jala la gravedad? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Ah, bueno, hacia abajo. Ah, ok. Entonces sí. Entonces yo lo voy a poner como menos G, porque G es 9,8. Yo lo voy a poner como menos porque iba para abajo, ¿verdad? Y bueno, el tiempo no lo conozco tampoco. Ahora, sí sé una cosa. ¿Qué puedo decir sobre ese tiempo? En esas dos listas. ¿Puedo relacionarlo? Son el mismo. Son el mismo. Ajá. Eso lo puedo decir de antemano, para ver si es el mismo tiempo para ambos ejes. Exacto. Ok, me piden la H, pero no conozco el tiempo ni conozco la velocidad final. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué harían ustedes? Ok, tengo esas dos listas de datos. Tengo tres incógnitas. La velocidad final en Y, la altura, que es lo que me piden, y el tiempo.
Ok. Pero bueno, la velocidad final en Y la puedo ignorar por completo porque es una incógnita, pero ni siquiera me lo piden. Entonces voy a suponer que no tengo. Entonces tengo dos incógnitas. La altura, que es la que me piden, y el tiempo. ¿Cuántas ecuaciones ocupo? 2. 2, muy bien. ¿De dónde saco esas dos ecuaciones? ¿Cuáles ecuaciones se les ocurre que puedo usar? ¿Cuáles ecuaciones puedo usar? ¿Qué se les ocurre? Por ahí tengo, vean, el movimiento en X tenía solo una ecuación, ¿cierto? ¿Y cuántas incógnitas tengo en el movimiento en X? Por ahí en el chat dicen que la 3 es sobre el movimiento en Y, y tengo dos incógnitas ahí. La 3 no usa velocidad final, entonces sí, voy a usar esa. Pero igual en la ecuación 3 sigo teniendo dos incógnitas, que sería la posición final en y el tiempo. Ok, entonces necesito otra ecuación para sacar el tiempo. ¿Cuál puedo usar? La primera. No, porque el primero tiene velocidad final, es igual a la velocidad inicial más a por t. ¿Hay alguna ecuación que tal vez no esté en pantalla en este momento que me pueda servir en este caso? Vean que hasta el momento no hemos tocado nada con el eje X. ¿Hay algo que pueda hacer con el eje X que me ayude a averiguar el tiempo? ¿Qué movimiento hacía el eje X? Cuando veía el eje X por aparte. Rectilíneo, ajá, uniforme, ¿verdad? Caída libre sigue siendo rectilíneo, pero bueno, el eje X es rectilíneo uniforme. ¿Cuál era la ecuación de ese movimiento? Ok, ¿cuál es la ecuación? Velocidad por tiempo. Casi, cerca, sí. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Bueno, entonces ahí tengo esas dos ecuaciones. Voy a usar esas dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque en el eje X la única incógnita que tengo es el tiempo, y en el eje Y el tiempo sigue siendo una incógnita. Entonces voy a despejar el tiempo del eje X y después lo sustituyo en el eje Y. Porque es el mismo tiempo. Entonces voy a usar esas dos. Voy a empezar con el eje X. Lo primero que hago... Voy a quitar esta acá. Lo primero que hago en el eje X es mandar el X inicial a restar al otro lado. Que en realidad lo puedo quitar desde un inicio. Pero no. Y luego mando la velocidad de dividir. Veo, aquí me di cuenta y dije, hey, la posición inicial es 0. Entonces voy a quitarla, que no estorbe. Y bueno, sustituyo todo. Entonces el tiempo va a ser la X final entre velocidad inicial en X. Y ahora voy con el eje Y, y entonces en vez del tiempo pongo eso que acabo de ver. ¿Okay? Entonces donde está el tiempo pongo ahí un buen paréntesis y pongo, bueno, el tiempo va a ser posición final en X sobre la velocidad inicial en X, ¿verdad? ¿Qué es lo siguiente que hago? Me doy cuenta que la velocidad inicial en Y es velocidad inicial
bueno, rapidez inicial por seno, el x es distancia y la velocidad inicial en x es rapidez inicial por coseno. ¿Verdad? Y entonces sustituyo todo eso. Quito la y inicial porque ya sé que la y inicial es 0. Y entonces simplemente es eso. Puedo simplificar un poco más, pero seno entre coseno es tangente, entonces tengo la distancia por tangente. La rapidez inicial aquí se canceló. Y bueno, la segunda fracción no tengo nada que hacerle, sé que ha sido horrible, pero así es, no hay problema. Y listo. Esa es la altura a la que llega. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Profe, el seno entre coseno salió de la multiplicación del paréntesis por VXY. Bueno, VY. VY entre VXY. Ajá. Claro, porque VY es con seno, VXY es con coseno. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, entonces si no hay dudas, dejémoslo por acá. El jueves continuamos con más ejercicios y y sí.